verlo desde fuera, ver cómo manejaba todo esto. Te escribía, comentaba, era muy cabezota, esto yo creo que viene de siempre, no de ahora. Y les comentaba a todo el mundo que sería eso, ¿no? Pero todo el mundo más o menos, bueno, tal, no le daba mucha importancia. Y yo notaba un cambio muy grande dentro de mí. Y creo que esta necesidad fue muy buena porque fue como una especie de proceso de investigación en mí, ¿no? El que empecé y el que después seguí. Era muy importante para mí entender y después de un tiempo pensé, después de esta etapa de desconocimiento y de investigar y de descubrir algunos de los síntomas, que el acompañamiento emocional en esto era muy, muy importante, ¿no? Tardé casi 2 años en tener una buena valoración, un diagnóstico y un tratamiento adecuado, ¿no? a lo que me pasaba. Pues hasta entonces tuve algo de acompañamiento, pero es verdad que para esto está bien el acompañamiento emocional, pero hace falta otras cosas, que en este caso era neurorehabilitación, ¿no? Donde yo tardé en llegar bastante por los síntomas cognitivos, conductuales, emocionales, todos bastante invisibles, pero muy invalidantes, porque sobre todo en el día a día no me permitían poder retomar mi vida, mi profesión. Te hago un apunte, Aurora, y así alternamos. El otro día cuando hablábamos me dijiste una cosa que me pareció súper bonita, que era, porque claro, toda la bibliografía que yo estoy volcando para el tema es el dolor en primera persona. Personas que escriben sobre su proceso, sobre su dolor y tal. Y ella cuando hablaba de esto, era una necesidad mía de escribir, y me dijiste algo así como, es que la escritura fue como un reflejo, un espejo de mi desorganización interna. Yo no me daba cuenta cuán desorganizada estaba cognitivamente, pero al ver mis escritos, el escrito me reflejaba un poco lo que estaba pasando por dentro. Y gracias a alguna ayuda y a esa conciencia pudiste reescribir y recolocar el libro, ¿no? Justo. Eso fue también muy importante. El libro ha sido algo muy terapéutico en cuanto a reflejar todo el proceso y también estas secuelas invisibles, pero además me devolvió como una bofetada en un principio que también alguna de las secuelas, ¿no? La disfunción ejecutiva, pues antes era parecida, como tú decías, con mente rápida y capaz de organizar varias cosas a la vez y escribí y me di cuenta de que era incapaz de organizar todo lo que había escrito cuando los profesionales me animaron a ¿por qué no lo conviertes en un libro que puede ayudar a personas que pasan por esto a entenderlo? Y yo, claro, no hay problema, y era incapaz de hacer el puzzle, ¿no? Y entonces tuve como que conectar con la humildad, pedir ayuda y empezar a darme cuenta de esas cosas que a mí antes me parecían como un poco chorrada. O sea, no era chorrada, hacer una buena organización de libros es muy difícil, pero solo el comienzo era ya difícil, ¿no? Y poder pedir ayuda desde ahí, ¿no? Y poder entender a partir de ahí cómo la organización y la ejecución en el día a día es bastante difícil. Pues yo creo que gracias a la terapia Gestalt me animé a acompañar en grupos a personas que habían pasado por algo parecido, ¿no? Ya sea por traumatismo craneoencefálico o ictus, cualquier accidente cerebrovascular, cualquier infección cerebral, eh, también operaciones de tumores cerebrales que dejaban secuelas parecidas, últimamente también personas con COVID persistente. Y realmente lo que pensaba ser un acompañamiento emocional también se convirtió en esta visibilización de estas secuelas que empecé a ver repetidas en muchísimas personas que también tampoco atribuían a la lesión cerebral, sino a ellas mismas, ¿no? Y esta dificultad es tan diferente o sea, el impacto es brutal cuando tú no sabes de dónde viene lo que te pasa, ¿no? Es muy diferente pensar que tienes apatía o una falta de motor o de iniciación
y que te impide bajar a tus niños pequeños al parque, además de una fatiga grande, es muy diferente saber que tiene que ver con la lesión cerebral a pensar que tiene que ver contigo, con que todo depende de tu actitud y que vengan las vagas, espabila, que todos nos cansamos. Pues era muy importante también poder transmitir eso, ¿no? Algo que fui aprendiendo y con los profesionales por fin expertos en esto y que me fueron explicando. Y poder transmitirlo, igual que para mí ver las secuelas repetidas fue un alivio, es decir, no estoy sola, no soy tan bicho raro, que en el fondo es a lo que ayudaban los grupos, también el poder transmitir que no tenía que ver con su actitud, ¿no? Que no se echara la culpa de eso, que tenía que ver con lo que había pasado, pues también fue bastante importante. Entonces, es verdad que todos los grupos nos ayudan como a vernos a nosotros mismos, pero en este caso, cuando había un cambio muy súbito, pues te ayuda más aún, porque tú necesitas ver el reflejo de los otros y muchas veces aprendes de tus secuelas viéndolas en otros, ¿no? De repente escuchas y dices, pero pues eso que dices a mí también me pasa, ¿no? Y de repente pues da luz. Y es algo muy desconocido y que necesitas verlo en otros para entenderlo en ti y también las herramientas que utilizas, ¿no? Entonces, es verdad que los grupos que más me gustaban y ha podido ser de nuevo lo que más me gusta, mis nuevos ritmos y a mis nuevos tiempos, pues creo que ayuda mucho en la reconstrucción de la identidad, esta que tienes que hacer después de un cambio tan radical, porque necesitas ese acompañamiento, ¿no? Y para todos, cada uno en sus secuelas y en su rehabilitación, pero el llegar y no sentirte solo o ver que están todos en el mismo camino es fundamental. Te puedo llevar a un punto final y dejamos para luego todos los puntos que te quedan. Muy bien. Una de las cosas que más me impresionó tiene que ver con, por un lado, el dolor propio, pero lo que contabas de cuando empezaste a caer en la repercusión que tiene en nosotros, ¿no? La repercusión que había tenido en nosotros lo que te había pasado a ti, ¿no? No sé si cabe el ejemplo de los hijos o no, ¿no? Pero como que a mí eso, porque me decías, ha sido una de las cosas más dolorosas de sentir, ¿no? No solo el daño propio, sino lo que pasa en el entorno, ¿no? Sí, totalmente. Ha sido muy doloroso con el tiempo, cuando he salido un poco de mi autofoco, porque inevitablemente empecé el desconocimiento intentando saber quién era ahora y hacia dónde iba, o pudiendo intentar retomar o aceptar lo que me pasaba o tener un proyecto de vida, pues estaba muy en autofoco, ¿no? Y de repente me di cuenta como que los invisibles habían sido los de alrededor, ¿no? Y el impacto que eso podía tener. Incluso algunas de mis secuelas, ¿no? La emocionalidad está tocada y a veces en estos casos, cuando hay un daño cerebral así sobrevenido, hay una labilidad emocional que te puedes emocionar por algo, incluso cuando llega a ser grave no hay empatía ninguna. Pero en mi caso yo sentía mucho, pero no soy capaz de transmitirlo, ¿no? Y entonces, de repente, pues me doy cuenta que para los de alrededor y sobre todo para mis hijos ha tenido que ser muy duro, ¿no? Como decir, a mamá le importa una mierda lo que te estoy contando, ¿no? Porque realmente yo me creo que se nota, es que estoy emocionada y acompañándote, pero muchas veces no se nota. Entonces, he tenido la experiencia hace poco de esto y yo pensaba que después de 19 años ya había mejorado en esta secuela y entonces me doy cuenta como el impacto que ha tenido para ellos el convivir con ellos, ¿no? Yo creo que un daño cerebral sobrevenido no se da en una persona, sino se da en una familia o en un entorno donde todos tienen su proceso de adaptación a los cambios y de aceptación y es muy duro. Y ese ha sido un dolor como muy profundo, tan profundo como el de la pérdida de identidad.
Sí, por ahora. Muy bien. Retomas, Yolanda. Yolanda nos ilustró un proceso personal con su tesina, incestos, abusos sexuales y maltrato infantil, que prometía libro, sigue prometiendo libro, pero ha tenido una secuela más inmediata, que es un poemario, que ya la primera promesa tenía mucho de poema, ya tenía mucho de poesía. Así que, tira, con Sí, tu tesina, tu poemario, con lo que quieras compartir. sí. Bueno, me ha encantado escucharte porque he ido tomando notas, he venido sin preparar, no sé, como un poco con la espontaneidad de mi niño. Y he ido tomando notas, varias cosas que has dicho, que yo el otro día hablaba con Enrique y decía, no entiendo muy bien la mesa que has formado, que eran cosas de daño cerebral, catástrofes, no entendía, cuando me lo explicó un poquito dije así. La mesa que ha formado viene toda también de trauma. Es decir, son diferentes traumas y además me parece casi todos traumas complejos, porque es la diferencia, ¿no? Ahora hablamos mucho de trauma, pero otra cosa es el estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático, que es cuando los daños del trauma son bastante más largos en el tiempo y hay un montón de traumas que se suman. Desde ahí hay una cosa de no hay salida, no hay salida, ¿no? Entonces, yo cuando hice la formación de Gestalt, tampoco sabía muy bien de qué yo iba a especializar en mi vida y en que sí que, bueno, ser terapeuta tampoco era en ese momento mi fin, era más ser profesora que la profesora ya en ese momento. Resulta que cuando terminé, el primer trabajo que hice para terminar el cierre de la Gestalt fue sobre la sexualidad, sobre mi sexualidad, lo que tuve temida y no reconocida sexualidad. Uno de los daños de trauma de trastorno de estrés postraumático de abuso sexual en la infancia, ¿no? Entonces, cuando me planteé escribir la tesina, dije, pues más lo mismo. Entonces, obviamente, a mí, una de las cosas más dolorosas del trauma de abuso, el maltrato y sobre todo el trastorno de estrés postraumático, es que hay una negación de la vivencia y hay una especie de los neuropsiquiatras ahora están estudiando que hay una parte del cerebro que se atrofia, que es el hipocampo, entonces vives como un ictus. Y eso es una defensa traumática, es decir, no recordar te salva. Pero también en la psiquiatría, antes lo que no se recordaba no existió, con lo cual no te creen. Y tú hablabas de este daño en el que hablas, pero no te creen lo que estás viviendo emocionalmente. Entonces, ¿cómo expresar emocionalmente lo vivido si estás negando la memoria? Está atrofiada, pero en cambio la amígdala está totalmente desbordada porque tiene una memoria somatosensorial. Con lo cual, tú te estás defendiendo continuamente de cosas que no están pasando, no las puedes explicar y nadie te cree. Entonces, es como ves en un mundo, tú decías, has dado varias definiciones, pero invisible. Y digo, claro, decías, lo invisible, lo que no se recuerda, lo que no te creen, lo que hablas a profesionales y a veces como no saben, tampoco te lo saben acompañar, con lo cual hay algo que tú te quedas absolutamente sin salida. Y empiezas a cuestionarte que lo que has vivido no es real, que lo que has vivido te lo estás inventando. Bueno, uno se inventa un paraíso, pero no se inventa un infierno para estar defendiéndose continuamente. Entonces, claro, tú intentas salir de ese infierno que es el cuerpo, porque el cuerpo es amenazante, sentir es amenazante, pero necesitas sentir para que comprendan y no te dañen, pero no sabes narrarlo, porque además con el trastorno de estrés postraumático, como intentas olvidar, no hay narrativa. ¿Qué ocurre? Que los recuerdos están fragmentados
Entonces, si te vas a terapia y te intentan hacer que recuerdes una escena, que eso es retraumatizante, así no se trabaja, pero bueno, si te intentan hacer recordar una escena, como tú has estado intentando negarlo tanto tiempo, recuerdas que esto, pero te lo cuestionas, dices, no, esto no es así, no. Entonces no puedes hacer un relato. Entonces, si no haces un relato, es que te lo estás inventando, porque el otro no te cree. Entonces, desde ahí te cierras más y te crees un bicho raro, que nadie te comprende y que tú estás parada y que ahí no hay salida. Bien, pues entonces yo, partiendo de aquí, que no me quiero enrollar, hice la tesina. Dije, venga, voy a hacer la tesina. La tesina para mí fue empezar a investigar sobre trauma. Investigar sobre trauma es intentar entender lo que a mí me pasaba, porque yo aquello no había manera de cogerlo. Entonces, aquella tesina para mí fue un vómito. O sea, ahí leí jurídicamente, leí libros, un montón de libros sobre vergüenza, sobre culpa. Leí muchísimo, sobre todo sobre bioenergética, porque la Gestalt en aquel momento todavía no hablaba de trauma. O sea, no encontré nada de bibliografía de trauma. Encontré a Lowen, Alexander Lowen, que sí que hablaba desde el cuerpo del trauma, del incesto, más ecosistémica, más desde la sistémica, sí que hablaba de abusos, más desde el trabajo social, pero no encontré nada de bibliografía. Y dije, bueno, venga, pues aquí voy a hacer un mix de jurídicamente todo el trauma jurídico, todo el trauma de, porque este es un trauma que estamos viviendo ahora, en las víctimas de abuso y de maltrato. Jurídicamente, ni los jueces ni las juristas, como no son del trauma, no les creen. Y como además los niños no pueden tener recuerdos porque atrofian esa parte del cerebro, es otro trauma institucional, además, porque no se les creen. Entonces empecé a investigar por ahí y yo hoy leo la tesina que la escribí hace 14 años. Hay cosas que me parecen interesantes que digo, ay, mira, y esto no lo he escrito. Voy a investigar, ¿no? Como si yo no lo hubiera escrito. Y hay cosas que digo, claro, aquí yo no sabía de trauma. Aquí yo no sabía de trauma, no lo sabía. Pero fue el empujón para enterarme de trauma. A partir de ahí me he leído la Intemerata, y me dedico a eso. Podemos decir que fue una tesina terapéutica. Totalmente. La tesina fue terapéutica, fue en sí misma, vamos, tú estuviste allí de la presentación, que me descansé, me disocié, era como yo que sé, no sabía dónde estaba. Bueno, pues esto, podía hablar de mí, de aquello, disociada. Ahora ya no necesito disociarme, lo intento a veces, pero ya no lo consigo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que yo ya no soy una persona traumatizada. Quiere decir que yo soy una persona con heridas de trauma. Y una herida de trauma es la sexualidad. Ya está. Es como una de mis heridas. Obviamente, mi vivencia de abuso es desde los 4 años hasta los 14 con mi padre. Entonces, eso, si le añades maltrato, salida del colegio, muerte de mi madre, vivir con varias familias, pasar por el tutelar de menores, bueno, X. Entonces, desde la propia vivencia, yo aún así no sabía qué me pasaba. Y yo aún así no recordaba. Yo me acuerdo un día en terapia contigo, Enrique, con mi terapeuta, mi único terapeuta, el único terapeuta que he tenido, que me dice un día, después de años, me dijiste, es que tú me cuentas grandes titulares, pero no me cuentas el fondo. Y claro, yo después de años entendí, es que no te podía contar el fondo. ¿Sabes? Es que solo contaba el titular, porque estos son los frases. ¿No? Es como, yo no puedo contar el fondo todavía. Y además, hoy en día digo, no es lo importante el fondo. Lo importante es que se me crea. Lo importante es que cuando una persona viene, una persona no se inventa un abuso, además es que lo intuyes, o no se inventa un maltrato, es que se te crea, es que ahí hay un dolor invisible, un dolor negado, porque además todo el trauma de abuso tiene la vergüenza y la culpa. Si tienes un accidente no hay vergüenza o culpa, pero el trauma de abuso hay una vivencia de la víctima de culpa, de vergüenza, de como si fuera responsable, que es muy heavy, muy heavy. Entonces, bueno, yo una de las cosas que luego... Como no quieres enrollarte, Venga, perdóname. has encontrado una cosa que a mí me parece súper importante,
que es una vía de expresión artística, Sí. que no necesariamente se somete a las leyes de la narrativa del relato Sí, y que sin embargo sí. expresa, ¿no? Esta es la cosa. Y ese es el... Y ahí voy a mi libro. He venido aquí a hablar de mi libro. Eso. ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí cada uno habla en serio, pues yo hablo de mi libro. Entonces, y luego digo dos, tres cosas más que en relación a lo que tú has dicho, que me han dado claves, que me parece que también quiero señalar, y yo como no venía con guión. Entonces, yo no sabía expresar esto de una manera Lineal. lineal, ¿vale? Ni siquiera escribí este libro de una manera lineal, no es que yo me senté a escribir un poemario sobre trauma, no. Es que yo por la mañana me levantaba y me estaba en la cama y yo decía, ¿cómo me siento? Y entonces yo digo, pues voy a escribir en forma poesía, que me parece que es una manera de escribir y expresarse sin explicar, sin dar explicaciones. Entonces digo, mira, el que me entienda, que me entienda. Y el que no, pero yo, a mí esto me sana, porque yo digo cómo me siento. Entonces, de repente, mi amiga Amor y otro amigo mío en la presentación del libro, ellos, yo les mandaba los poemas y se los mandaba a ellos en WhatsApp. Y entonces me dijeron, ¿por qué no escribes de trama? Y yo dije, quita, aunque ya estoy escribiéndolo, ¿vale? Es el segundo libro, la segunda tesina, que voy a reventar. Y entonces dije, bueno, pero un poemario sí. Y entonces, de lo que yo escribía, cogí poemas que tenían que ver con mi vivencia traumática. Y entonces desde ahí dije, ahora sí. Es como, así sí, pero de esa manera desorganizada. Porque yo no puedo poner organizadamente a hablar de esto. Por eso cuando tú hablabas de la desorganización, digo, claro, es que hay mucha desorganización, porque no hay una cosa como lineal. Entonces escribí este poema, que ahora os voy a leer un poema para, bueno, pues esto, para que sobre todo es el poema, estaba dudando antes, digo, ¿qué poema leo? Digo, percepciones, tal, cual, no sé qué. Digo, no, el lugar sagrado, que era el lugar donde yo me escondía, que es lo más, es el lugar donde yo me defendía, o cómo me defendía, cómo me disociaba para protegerme de lo que era amenazante, que en aquel momento presente ya no lo era, ¿vale? Entonces ahora voy a leer ese poema. Muy bien. Pero más allá de leer ese poema, que digo dos o tres cosas más, que por eso exhibí esto, me parece que lo que hablabas de los grupos es importantísimo, por eso yo hago también grupos de terapia y sobre todo, bueno, pues esto yo digo, me han especializado en abuso porque obviamente que creo que lo autobiográfico es muy sanador en la terapia, cuando no es excesivo, ¿no? Hablabas una cosa también de los invisibles del alrededor. Y es importante para mí nombrar que esto siempre lo menciono, ¿no? A las parejas o a las familias que sostienen a las personas abusadas, que ellos se viven su propio trauma vicario. Aquí está también Elena, que la he invitado, porque ella apoyó a su tía en un asunto así, que luego nombraré el libro. Y me parece que, o a las madres, cuando a sus hijas las violan o abusan de ellas, y además el trauma también es familiar, el dolor y la negación del dolor de esas madres también es muy terrible. Entonces, y a veces tampoco se las cree, ¿no? Y ahí viven un trauma vicario muy potente. Por lo cual, yo también quiero nombrar y agradecer a los invisibles que sostienen el daño de las víctimas abusadas, que suele ser la familia, las parejas. Hay un libro que es El coraje de sanar, que es sobre cómo intervenir con víctimas de abuso y de maltrato y de trauma. Y al final, son una psicóloga y una trabajadora social, lo tengo aquí, al final hablan de que también sería importante trabajar con las parejas de las personas que han vivido un trauma, porque se vive el trauma de la negación también, de la sexualidad, como mi pareja, de ese rechazo, les pones a ellos como violadores, cualquier contacto es un contacto abusivo y ellos se viven todo ese dolor también negado e invisible, ¿no? Entonces también quiero lanzar una lanza hacia ellos, ¿no? Y bueno, y ya, ¿no? Leo. Parece. Venga. Que no me quiero enrollar, pero ahí me voy. Aquí está. Lugar sagrado, 69.
Encontré un hueco y lo llamé luz. Era un sitio donde refugiarme. Me escondía cuando se avecinaba tormenta. Allí había calma. Tenía un color cálido. Sabía a fruta fresca, tierna, colorida. Sonaba a ese ruido que hacen los dientes cuando la frescura cruje. Allí estaba libre de mi esencia, donde se podía sentir, sin miedo a que me pillaran y acobardaran mi coraje de existir. Podía ser sin desdoblarme. La fantasía exploraba sus anchas dándome alas. La soledad de mi piel no dañaba. Mi goce no era enemigo. Donde disparaba rabia sin amenaza de muerte. Y donde la desmemoria, como salida, no traumaba. Ahora ya sé que existe ese lugar en el que hay calma, al que puedo acudir siempre que me dé la gana, y protegerme del peligro, y acunarme cuando haya amenazas. Pero cada vez lo necesito menos. He aprendido a expresar rabia, a poner límites, a denunciar faltas, a culpar al enemigo, a desprender cargas y despenalizar vergüenzas falsamente proyectadas. Ya sé darme tregua y no admitir a ultranza. Ya no pago a cualquier precio el amor en migajas. He aprendido a identificar el valor de la morralla. Ya. A ver, llega un día, estábamos en Cipar con el tema de a ver si este señor mayor que ya soy se entera un poquito más de los problemas de género, la transexualidad, este follón de lenguaje, estas cosas. Y entonces Patricia me recomienda una novela. Ella es neuropsicóloga, pero además es otras cosas que se ocultan tras del título. Y entonces me recomienda un libro que es el que va a presentar, que aparentemente es La mala costumbre, un libro de una mujer trans. Yo inicio la novela como, a ver si me entero de qué va esto de los trans. Una barbaridad. Lo hemos leído en pareja, hemos llorado un montón de veces y abre una cantidad de puertas, de armarios increíble. No es solo la temática trans la que abre. No es solo, abre muchísimo más, como en el caso del libro de Aurora, ¿no? Que empiezas a leerlo y te abre un mundo de posibilidades. Así que convéncenos, igual que lo hiciste conmigo. Voy a ello. Bueno, no vengo a hablar de mi libro porque no lo he escrito yo. Yo casi. Pero bueno, La mala costumbre, que es de Adana Portero, que es una chica trans, como contaba Enrique, que a mí me ha ayudado mucho en la herida del trauma. Todavía no es cicatriz, sigue siendo herida, entonces bueno, puede que haya disociación incluso a veces. Porque formamos parte del mismo colectivo. Ella es chica trans, es una chica lesbiana y el libro me tocó mucho y me llegó mucho hablando de la parte de toda su infancia, ¿no? Como el tabú, cómo explicaba, cómo explica en el libro y cómo lo explica la falta de confidentes, la necesidad de poder. Me llega mucho lo que decía Aurora, la frase de si no me creéis, desconfío de mí, ¿no? Empiezo a dudar sobre mí. Entonces, ella cuenta cómo faltaba un confidente, cómo se fijaba en las vecinas del barrio, que eran chicas trans, ¿no? Como un referente, pero nunca tener con quién compartirlo. Y una sensación a la vez en la que vivía, que sentía como sus padres podían estar entendiendo que algo que algo le estaba pasando, pero que no se nombraba, estaba invisibilizado, ¿no? Como algo me pasa, sé que lo pueden estar captando, pero no se habla, es un tabú. Entonces ella lo narra y a mí me movió mucho y desde aquí es desde donde creo que conseguí convencer a Enrique. Y entonces creo que esto al final te va colocando en una identidad y te va haciendo, creando una identidad del bicho raro que decías, de qué me pasa a mí, ¿no? ¿Qué hay malo en mí?
para que no pueda expresarme tal y como soy en esa libertad. También tiene una parte muy interesante que cuenta, que comentábamos con Enrique, de cómo cuenta esas vivencias y expresa esas vivencias de pequeña, pero con la comprensión y la narrativa que te tienes que hacer de mayor para poder entender y para poder ir cicatrizando y pudiendo comprender y poder pasar ese trauma. Por ejemplo, un pequeño spoiler, nada malo, pero sí que cuenta de que ella va a un partido de fútbol al Santiago Bernabéu siendo hombre, con los hombres del barrio, y entonces se siente pues que de repente le empiezan a hacer burlas, se empiezan a reír de ella, y entonces el padre le dice, vámonos de aquí, que este no es tu lugar, ¿no? Entonces ella dice, jo, yo sentí que mi padre sabía que no era mi lugar, que no era mi sitio, pero nunca nadie me explicó cuál era mi lugar, ¿no? ¿Qué me estaba a mí pasando? Y entonces ella, la comprensión luego ya de mayor que puedo hacer, ¿no? Y que ya nos hacemos es, bueno, ¿qué significaría para mis padres tener una chica trans, ¿no? Bueno, pues que decías la familia, ¿no? De qué es para ellos, qué supone para ellos tener una hija trans y todo lo familiar, todo lo heredado, todo el trauma ¿no? Transgeneracional que se puede estar poniendo. Entonces, es muy bonito el libro porque se va moviendo en estas dos cosas, ¿no? Como mi vivencia en la infancia y toda la narrativa que yo me tengo que hacer, que me hago en el momento y que para comprender esa situación y que me estoy haciendo ahora para poder transitar esto, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante y que sí que me gustaría traer y que no compartimos es lo del cuerpo equivocado, porque se habla ahora mucho, ¿no? De nacer en un cuerpo equivocado, y ella en ningún momento verbaliza esto, porque no toda la gente no binaria o trans tiene que nacer en un cuerpo equivocado. Entonces me parece que es súper, bueno, que os hace una muy buena reflexión de, bueno, no entrar en que este es mi cuerpo, a lo mejor es que no me leí como no me siento. Entonces me parece que eso también en el libro lo cuenta fenomenal. Y luego ver Madrid en los 80. Yo no los he vivido, pero es que te metes como si estuvieses ahí y ver Chueca en esa época. Entonces, para mí es un regalo, un libro que me ha ayudado, me está ayudando mucho para poder, bueno, poder transitar esa vivencia que creo que luego compartiendo con más compañeros del colectivo, en algún lugar todos hemos vivido, ¿no? En algún entorno o con algún familiar o en determinados momentos te tienes que ocultar porque no está, hay algo malo en ti, ¿no? Y como eso al final se crea en tu identidad y es un... Bueno, escribe como Los Ángeles para no ponerle género ni sexo. Escribe como Los Ángeles. Claro, es medievalista. También hay que decirlo, sí, que después de todo su calvario, su formación es súper interesante, ¿no? Pero además para mí, no sé qué opinas, pero el lujo total, por eso lo presentaba en el blog como abre un armario, abre la puerta de un armario de muchos cuerpos, porque el lujo total es poder vivir su mundo interno, porque lo que te está contando es lo que la pasa por dentro y sus diálogos internos y toda su vivencia. Entonces, para mí eso es un lujo y es otra vez una escritura terapéutica, porque es su forma de poder elaborar a los 30 y tantos un proceso, contar lo que ha sufrido cuando lo puede contar, claro, cuando lo puede contar así con una formación como la que tiene, ¿no? Pero los diálogos internos y la vivencia interna, ¿no? sí. Una maravilla, ¿no? Como asistir a una terapia, ¿no? Como que alguien te desvele su interior, es una pasada, ¿no? Sí. Y cómo ese mundo interno fue diagnosticado con varias, bueno, ¿no? Esquizofrenia, trastornos de salud mental, porque no tenía como, ¿no? El dolor invisible, ¿no? No lo cuento y no me creen. Entonces, no solo no me creen, sino encima que me ponen un diagnóstico. ¿Os lo vais a comprar? Pero suficiente, Patri. La dejamos los fijos para la reflexión. Para después. Thor,
Toca. Toca. A todo se le pasé yo el libro. No sé si me lo va a perdonar. Sí, sí, perdonado está. Pues Arranco. adelante. Va. Pues yo traigo este libro que se llama Para acabar con Eddie Belgel. ¿Conoces? ¿Lo has leído? Sí, varias veces, ¿no? Bueno, entonces, es una novela autobiográfica contextualizada a finales de los años 90 en un pueblo pequeño al norte de Francia. Y además de desarrollar como con mucha impecabilidad, que describe la violencia que vive, que observa desde niño en su comunidad, violencias de todo tipo, machistas, racistas, de clase. Para mí lo nuclear de este libro es que se abre mucho a describir y a hablar del impacto que tiene el bullying que sufre de niño. Sufre desde los 10 años y durante toda la adolescencia violencia por su orientación sexual en el colegio, ¿no? Además de pues, toda la violencia que recibe y escucha en su entorno. Y es un libro muy rico también por esto, porque él va describiendo mucho su mundo interno, ¿no? Lo que le va ocurriendo, las conclusiones que va sacando de ello. Em, Uno de los temas que para mí son más nucleares, porque también me resuenan mucho en mi vivencia, es que, claro, cuando él tenía 10 años, empieza a sufrir pues, violencia por parte de otros muchachos y en esa violencia siempre le dicen por marica, ¿no? Por marica, por maricón, por... Y claro, cuando eres un niño de 10 años es como que no hay una identidad en torno a tu orientación sexual, tu deseo, no hay una comprensión de, vale, esto es porque me gustan los chicos, ¿no? Y él se va viendo cómo él va como desarrollando un sentimiento de mucha vergüenza de ser, porque lo relaciona mucho con la manera en la que él es hombre, ¿no? Habla mucho pues de que durante muchos años en la adolescencia intenta cambiar su tono de voz, su manera de ser, incluso sus aficiones, ¿no? Le gustaba mucho el teatro, pero él intentaba encajar yendo a partidos de fútbol también, que presente está el fútbol, ¿no? En esta sociedad. Y como que no solo hay cuando va creciendo una herida en torno a un rechazo, ¿no? A su deseo sexual, sino también a quién es él como hombre. Y quería compartir una parte que me impactó bastante, en la cual él nombra que va generando un ritual a lo largo de su adolescencia, que antes de salir de casa se miraba en el espejo y se decía, hoy voy a ser un tío duro, ¿no? Como desde ese lugar de intentar cambiarse a él para dejar de recibir esa violencia que recibía. Y él me nombraba esto todas las mañanas en el espejo y todos los días eran una desgarradura. No es tan fácil cambiar. Yo no era el tío duro que quería ser. Sin embargo, caí en la cuenta de que la mentira era la única posibilidad de advenimiento de una verdad nueva que pudiera salvarme, ¿no? Es como esta manera de intentar resolver todo ese daño y toda esa violencia que está recibiendo, ¿no? Habla mucho sobre la vergüenza él a lo largo de la novela, de la vergüenza que se va interiorizando y es un libro bastante duro. No sé cómo lo viviste tú, pero tiene, para mí tiene pocos espacios, así como el de La mala costumbre tiene momentos de esperanza o de luz. Para mí tiene pocos momentos de luz. Es como que describe su infancia y su adolescencia y todas las violencias que iba sufriendo. Al final un poco, sin aventurarme en mucho spoiler, como sí que aparece un halo de esperanza en su salida del pueblo, ¿no? Cuando llega a la edad de la universidad, recibe una carta de aceptación de una universidad de una ciudad lejos del pueblo y de repente ahí aparece para mí por primera vez en toda la novela un halo de esperanza de un lugar en el que poder ser, en el que poder sentirse aceptado, ¿no? Y bueno, y ahí empieza como otro camino para él, ¿no? Llega hasta ahí la novela. Mm. Mm.
Y aquí hace una reflexión, que leo, estoy con esto a cabo, sobre la propia novela, que yo creo que es bastante sintética, que dice: la verdad es que la rebelión contra mis padres, contra la pobreza, contra mi clase social, su racismo, su violencia, sus atavismos, fue algo secundario, porque antes de que me alzara contra el mundo de mi infancia, el mundo de mi infancia se había alzado contra mí. Para mi familia y los demás, me había convertido en una fuente de vergüenza, incluso de repulsión. No tuve otra opción que la huida, y este libro es un intento de comprenderla. Es otra manera de sanar. Mm. Muy recomendable y muy duro. Para mí ha sido un libro que me ha tocado mucho y de mucha dureza. Mm. Bueno, pues voy a ver si consigo ser breve, que a mí también me cuesta. No sé cómo introducir. En el blog hemos subido 3 testimonios. Las de Yolanda, la de otra Yolanda de Valencia que habla de buceando en la diversidad desconocida, que habla del asunto intersexual. Súper interesante, pero se va a quedar en la mención para que la leáis, porque uno de mis empeños es, estos son las tecinas de la EPG, ¿eh? Y uno de mis empeños es en desempolvarlas, sacarlas de aquí y que vuelvan a vivir, que tengan vida, porque hay tesinas súper interesantes que no pueden quedarse ahí en orden alfabético. Así que ese es uno de mis empeños y de ahí 3 tesinas. La de Yolanda Melero y una muy de actualidad que es la de Joan Gómez Barbena, que es Gestalt con refugiados palestinos en Oriente Medio. La presentó en el 19, pero imaginaros la actualidad que tiene ahora. ¿Por qué? ¿Por qué meto un tema como este en una mesa como esta? ¿Qué combinación, qué maridaje de platos es este? Es súper importante. Uno de los libros que recomiendo es El abismo del olvido y habla de una historia personal de las fosas comunes y los efectos de la guerra civil que padecemos. Entonces, está hablando de un silencio, de un secreto enterrado durante 70 años. Y eso ha sido un dolor invisible, silenciado, reprimido durante muchísimo tiempo. A mí me parece fundamental, porque me parece que el peor entierro que puede haber, además del silencio, es el del olvido. Es que silenciar es la forma de sellar los traumas, no escucharlos, no tal, es el peor sello, el peor cerrojo que se puede poner. Pero el olvido ya es una barbaridad. Lo recomiendo y lo dejo aquí porque tal vez la reflexión que quiero abrir sobre el tema es solo para que veáis que el dolor invisible toca una cantidad de aspectos que nos abre un universo súper bonito, súper interesante y que por más doloroso que sea es de gran belleza. Hablabas, Aurora, de la reconstrucción de la identidad, ¿no? Cómo en los distintos ámbitos se pierde una identidad real, hay que reconquistar una identidad ficticia, una mentira, un nombre duro, un lo que sea, pero luego hay que reconstruir la propia identidad, ¿no? Bueno, los ejemplos no solo son los de los abusos, la sexualidad, tal. He subido un libro que me parece que nos abre un poco la cabeza, que se llama Tu nombre no es tu nombre. Lo escribe un periodista que le pone voz a una mujer argentina que el día que cumple 18 años la llama un juez, la llevan al juzgado para decirla que van a detener a los que ella ha creído que eran sus padres, que no son sus padres, y que su nombre no es su nombre, que fue secuestrada como bebé en la dictadura argentina y que antes de que llegue a casa y se encuentre que sus padres supuestos han desaparecido, quiere informarla de toda la situación que hay. Así que cuando lo lees, dice, imagínate el proceso de reconstrucción de identidad
cuando toda la vida has vivido una ficción de ese calibre y de repente tus padres han sido los asesinos de tus padres biológicos, ¿no? El impacto tiene que ser de una salvajada, ¿no? Pero a mí me parece que eso como temática lo podemos entender, pero que cuando leemos la historia de una persona y alguien nos cuenta su historia personal, nos llega al corazón. Y cuando abrimos una temática, es una temática. O lo que decía en Sapiens, el filósofo israelí, un muerto es una tragedia y 1000 muertos es una estadística. Pero cuando acudimos a un muerto, podemos observar la tragedia. Así que ese es todo mi empeño en que leamos el dolor en primera persona y contado por las personas que lo han vivido. Y el tercer libro que subí al blog es El Tríptico del Silencio, que llegó a ser una obra de teatro de Brigitte Bessarion, y ella lo titula El exilio sin nombre, y yo digo que el exilio sin nombre es la inmigración. Y es una maravilla. Como obra de teatro y como expresión artística, ojalá la repongan como obra de teatro. Pero es una maravilla de poesía, de teatro, de mitología griega, el avance, de locura del libro, en donde termina con entrevistas y te contaba a quién, a Belén, te contaba a Belén una de ellas, porque es el impacto de la inmigración, la pérdida del lenguaje materno. ¿Qué le pasa a un extremeño cuando llega a Cataluña? O a un andaluz a Euskadi, o a un gallego a Madrid, me da igual, o al pueblo de al lado, ¿no? Ejemplo, yo creo, ya no me acuerdo si es de ella o de una de las entrevistadas, que se entera que su abuela era una narradora de cuentos maravillosa, que todas sus tías, sus tíos y tal, le dicen, le hablan de que la abuela era una narradora de cuentos, es increíble. Y entonces le pregunta a su abuela por qué a ella no le ha contado un cuento en su vida, ¿no? Porque ella habla catalán, de segunda lengua castellano, y la abuela le dice, es que yo solo sé contar cuentos en gallego, me salen en gallego, no puedo contarlos en catalán ni en castellano. Entonces, es la pérdida del lenguaje materno, pero es la pérdida de una cantidad de raíces, de cultura y de cosas que hacen que perdamos mucha identidad y que yo creo que leerlo nos da un tono de respeto por todo el tiempo me he y de tocado conciencia narices. a toda esa ingente cantidad de personas que han venido a Madrid y que aunque hablemos la misma lengua, el castellano, tienen que renunciar a un montón de cosas y de cultura y que cualquier desplazamiento implica ese dolor. Así que, listo. A ver cómo vamos. Perfecto. Perfecto. Tenemos una hora ahora con todo este pastel que hemos puesto encima de la mesa. Preguntas que os hayan surgido, comentarios que queráis hacer, interlocuciones entre vosotros, por favor, lo que de frescura nazca. Yo me he quedado con una cosa, o dos. Nos he recomendado varios libros que te dije que iba a recomendar, más en concreto sobre esto. Me parece que es interesante que os lo recomiende porque también de cara a la bibliografía, aunque yo pueda hacer alguna reseña, es muy Lo interesante. subimos al blog con tu Sí, reseña. sí, ¿vale? Uno tiene que ver con Más fuerte que el odio, que es de Tom Gerard, que es es una persona muy resiliente que desde muy pequeño vivió abuso, maltrato de la madre, vivió en la calle, la prostitución, X. Y bueno, en un momento determinado le juzgan y una jueza cree en él y le dice, te voy a dar una oportunidad. Y a partir de ahí me emociono porque es un libro que me llega al alma. Él se dedica a ayudar a gente de la calle y hace una asociación en Francia porque entiende lo que es el dolor invisible del maltrato, el abandono, el no tener identidad, el pasar hambre y tener que prostituirse para eso, ¿no? Y alguien cree en él
y ya está, ¿no? Y Sí. da la vuelta, ¿no? Que es lo que estamos hablando de creer en alguien, ¿no? Sí. Creer en el dolor, más Mm. allá de que te cuente bueno, de dónde viene, ¿no? Entonces, este es un libro que quiero nombrar porque me tocó, me impactó. Es un libro de mi tesina, es uno de los libros que yo nombro. O sea, que le leí hace mogollón, pero siempre que lo nombro, lo recuerdo y me llega al alma, ¿no? Hay otro que es La bailarina de Auschwitz, que bueno, que vive en Auschwitz. Ella y su hermana separan a la madre, separan a tal. Y ella es una niña que salva al final su vida, bueno, pues porque en la disociación a ella le gusta bailar y Mengele, este su normal, perdón, bueno, la hace bailar, le salva la vida, o sea, porque baila no la mata, porque baila no la viola. Entonces, ella con 70 años está enamorada del amor, con 70 años se vuelve terapeuta. Incluso conecta con Víctor Frank, que había sido un terapeuta que lo habéis leído seguramente. Pero es un libro que da mucha salida. Tú hablabas de este libro que es una cosa muy oscura, muy dura, pero este libro tiene una parte muy dura, imaginaros, ¿no? Pero tiene una parte de luz. Y yo últimamente leo libros de trauma que tengan luz, que tengan salida, porque es que si no me ahogo. Entonces tiene luz. Este libro tiene luz. Y otro libro que habréis leído de Alice Miller, de los últimos que me he leído de Alice Miller es el drama no, Por tu propio bien. Entonces, habla de toda la pedagogía negra, que toda la época de Hitler, toda la pedagogía negra de los mandatos, de cómo incluso los maltratadores, los abusadores vienen de la pedagogía negra, que tiene que ver con todo lo que estáis hablando, ¿no? Y de cómo ella, desde ahí, ¿no? Habla de su propia autobiografía, de Alice Miller, que también ha sido una persona que ha vivido un trauma, y lo explica de una manera como también muy bonita, con salida, ¿no? Como de una cosa de confía en ti, confía en lo que tú sientes, confía. Es un libro que Alice Miller tiene muchos libros sobre trauma, abuso y tal. Es muy fácil de leer, pero este en concreto a mí me dio toda la esta de la pedagogía negra, de cómo nos han enseñado incluso a los abusadores o a los maltratadores o esto, ¿no? Como a Hitler, habla de Hitler, ¿no? Como Hitler habla de la biografía de Hitler, ¿no? Había sido un niño muy maltratado, el padre probablemente era judío, entonces habla de todo esto y cómo desde ahí él creía que, bueno, pagar en ese momento era la manera de educar, ¿no? Y como hay un montón de libros sobre pedagogía negra. Entonces, bueno, este era el spoiler. Vale, recupero otro tema que hablabais, que es la bondad, el beneficio, la oportunidad de los grupos de ayuda mutua, Sí. ¿no? Sí. Porque decías, ha creado una asociación Sí. Yo creo que Aurora, tú eres la directora de la asociación. Sí, la presidenta de la Asociación Daño Cerebral Invisible, que se llama. Y llevas grupos de... Sí, cuando estabas hablando antes del lugar sagrado, me ha parecido precioso. De repente lo he relacionado con lo que dicen algunas personas en los grupos que les supone este grupo, ¿no? Estos grupos los acompañan en un centro de rehabilitación donde están todo el día y tienen taller de memoria, luego taller de comprensión lectora, taller de razonamiento abstracto, razonamiento numérico, no sé qué, y al irse en el feedback dicen, es que esto es lo más importante de nuestra rehabilitación, este espacio. Y es como un lugar sagrado, alguien dijo, ¿no? Es un lugar de confianza y tú al haber pasado por esto, es que yo puedo estar tranquila, no tengo que dar explicaciones. Y me ha recordado, y para mí es tan importante, hay algunos grupos que son de apoyo psicológico y otros grupos de autoayuda donde yo soy participante y una más y necesito eso, ¿no? 19 años después y todo, y es súper importante. Me ha gustado muchísimo, me ha traído la conexión de los grupos y los grupos yo he tardado mucho tiempo, ya me era antes difícil conectar conmigo, tampoco me voy a idealizar antes, pero me ha costado mucho más
conectar con quien no sabía quién era, ¿no? Entonces, es verdad que ahora hay como una posibilidad de que cada uno vaya a su ritmo, igual que yo tardé en poder llegar. Entonces, al principio en este centro los grupos eran obligatorios, ¿no? Y decían, no, es que no se entera de nada o tiene anosognosia, que tú sabes que tiene que ver con una secuela como orgánica, que es no ser consciente de tus déficits, ¿no? O tiene negación porque necesitamos tenerla para sobrevivir. Igual que yo también la tuve hasta que me puse a caminar, no pude ver todo lo demás, ¿no? Pero yo dije, no, perdón, esto no puede ser obligatorio. Aquí cada uno que llega en su momento, a lo mejor es ahora y a lo mejor es dentro de un tiempo, ¿no? Pero esto tiene que ser como a su libre ritmo y sí, si algo me ha ayudado todo este proceso es a ser como un poco más sensible, a no juzgar, a no forzar los ritmos, ¿no? Porque, bueno, simplemente viendo el mío que fue muy lento, pues te ayuda. Y solo comentar dos cosas, perdona que a lo mejor me salto lo de los grupos que lo querías, pero volvemos. Sin problema, no. Pero me he sentido muy identificada con algunas cosas que habéis dicho que me han gustado mucho. Y yo escribí para que mi entorno se enterara, ¿no? Cuando te estaba escuchando, yo escribí para ver si se enteraba mi familia de lo que me pasaba, ¿no? Luego, por suerte, ha ayudado a otros y todo, pero realmente esa era mi... Yo pensaba que iba a ser como un folletito así entre 4 amigos, ¿no? Luego, por suerte, que también los profesionales han puesto como su sello y eso hace que se pueda leer más, ¿no? Que un testimonio. Pero yo lo escribí para eso, ¿no? Me gusta mucho también lo que has dicho de después del tiempo te haces la narrativa que no te pudiste hacer en su momento. Es que es como tan importante. Y yo, claro, cuando decíais, pero el libro hace tan poco, sí, el libro hace tan poco, ¿no? El accidente hace 19 años, pero el poder escribir o elaborar un poco más sobre ello es mucho más tardío, ¿no? Y el tema de los diagnósticos erróneos es qué importante, ¿no? Y en esto sí que querría dar una pincelada, porque aquí hay muchísimos terapeutas y vale, este daño cerebral invisible es muy parecido a los no sé la palabra, pero es muy parecido a la depresión, ¿no? Entonces los síntomas subdepresivos son muy parecidos. Entonces, si alguien llega a vuestras consultas, por favor, que tenga, si tú lees los síntomas que tienen que ver con el daño cerebral invisible y que tiene que ver con lo orgánico, ¿no? Con la lesión cerebral, como de apatía, desmotivación, falta de actividad, problemas con el sueño, problemas con la alimentación, problemas de atención, pues es que a lo mejor piensas está de bajón, que además puede estar de bajón por todo lo que le ha pasado, ¿no? Pero de verdad, si ha habido alguna cosa que haya podido causar una lesión cerebral, como un trauma craneal, un traumatismo craneoencefálico o un ictus o cualquier accidente cerebrovascular o cualquier infección cerebral, pues aseguraros de que ha habido una buena valoración neuropsicológica, ¿no? Como las que hace Patrick, para descartar lo orgánico, ¿no? Porque yo como psicóloga, los psicólogos somos muy psicólogos a veces, demasiado psicólogos, ¿no? Excesivamente. Sí, entonces se nos olvida que hay una parte orgánica también que es muy importante descartar y entonces habrá cosas que se traten con psicoterapia y el acompañamiento emocional, como os decía, es tan importante como la recuperación de la memoria, de la atención o más, pero la parte de neurorehabilitación es esencial, ¿no? Entonces, que no se nos olvide, porque los diagnósticos erróneos, yo he pasado por ellos, mi cuerpo, por suerte, fue sabio en cuanto a que los antidepresivos no podía, ¿no? Todo me da unas reacciones muy, muy nuevas. Y no era depresión, ¿no? Pero desde fuera era depresión solo, venga ánimo que ya está todo bien. Entonces quería como poder, sobre todo compartirlo cuando hay como tantos terapeutas o personas que puedan llegar a nuestra consulta, por lo menos saber que está eso descartado o saber que hay eso. Yo tampoco me enrollo.
No, volviendo a los grupos, decimos el hilo. Yo creo que vosotros dos tenéis anunciado un grupo, no sé cómo se llama, y no sé cuánto tenga de ayuda mutua, LGTBI o el acompañamiento. Y aquí tenemos a Jesús Gómez, que tal vez quiere decir algo, porque Jesús, trabajas en la fundación. Ahora mismo en Acción Triángulo, pero son muchos años, 10 años en la Fundación Triángulo, haciendo pruebas de VIH. Y por tanto, dando un primer diagnóstico no real, que decía, hasta que no se confirma, pero encarando mucho la reacción de... Puede producir esa noticia y que produce esa noticia. ¿Y manejabais grupos? Sí, Manejaba grupos. sí, he tenido grupos, he estado en grupos y he tenido grupos con otro compañero de apoyo. No solo de las pruebas, los acompañaba si necesitaban al hospital, un acompañamiento individual y en grupo, sí. Y esto también, cuando hablabas del trauma complejo, ¿cuántas veces me ha venido a mí a la cabeza, ¿no? Esto de la segunda salida del armario y encima como con una autoconfirmación de que lo que estábamos haciendo era un pego? Porque estas siglas conllevan el malditismo. Aún todavía que la medicina lo tiene más que superado, pero socialmente sigue siendo Estigma. un estigma tremendo. Cuando hablabais y cuando hablamos tú y yo y tal, hay un ejemplo que me ha pasado hace poco con un amigo que me hablaba de otros amigos, ¿no? De una pareja de 40 y tantos, 50 años, los dos seropositivos. El amigo suyo le planteaba, se lo digo, como hago, por suerte ahora ya el sexo no es lo mismo que antes. Y este que era su amigo, pensaba que su pareja, su compañero, que ya estaban empezando a tener una relación emocional, sentimental, estaba tomando PrEP. Pero descubrió que no era PrEP, que era el antirretroviral. Y de repente se descompensó y me está mintiendo. Y yo también me está mintiendo porque no le dicen nada y esconde las pastillas. Y de repente dice, Dios mío, qué peso, ¿no? O sea, era el miedo de todos cuando se lo decías. Lo primero que decían, y ahora no voy a tener pareja, no voy a encontrar pareja, voy a estar siempre solo. Esa era la primera reacción. Y como confirmar, ¿no? Esta cosa del silencio y el sufrimiento interno, cada uno por un lado, sin poder compartir, me pareció tan tremendo y tan doloroso que, mira, se le ponen los pelos de punta todavía, ¿no? Y han sido muchos años de ver el efecto que produce esto, este silencio sobre... El tabú y el secreto. Yo intenté ya hace años sobre eso, ¿no? Pero cada vez soy más consciente. Como yo lo llamé la ley del secreto, luego he ido leyendo y veo el peso del secreto, ¿no? Pero imagínate las niñas cuando hay violencia o maltrato intrafamiliar, que lo tienes en casa, además llevas la culpa de que si lo nombras no te van a querer, tú vas a ser la responsable de romper a la familia, que eso pasa también con el colectivo, la transexualidad, es como yo tengo algo malo en mí, o si yo denuncio que mi padre me está abusando o me está violando, rompo la familia, aparte de que no me van a creer. Si te creen, vamos bien, pero como encima no te crean, tú ya cierras, te cuentas que te has contado una mentira, ¿para qué aguantas? Y la culpable eres tú. Tú eres la responsable de... Tú has incitado a tu padre, tú eres... El peso del secreto, quítatelo de encima. ¿Y cómo creamos, como profesionales de apoyo, cómo creamos espacios seguros para que la persona se lance y pueda hablar con alguien? ¿Cómo lo hacemos? Pues esto lo estamos hablando. Esto que hablaba precisamente Aurora, ¿no? Es una cosa, cuando hay algo, siempre escuchando, ¿no? Como escuchando
a ver qué hay detrás. O sea, no planteándote que alguien así se vaya a inventar algo. Pero cuando hay algo autobiográfico, es que el espacio seguro se da entre ellos. Es como el otro día yo tengo un grupo yo lo llamo ya salir del trauma. Que es como, venga, no vamos a trabajar el trauma, sino ver cómo salir de esta. Y ya lo llamo salir del trauma. Y el otro día me vino una cosa como muy contenta, porque nunca la he visto, en la vida he visto algo así. Tengo el grupo, ahí me van avisando si llegan, si no llegan, y de repente ese día venía una pone, qué bien, voy a terapia, otra, ay, qué bien, voy a terapia. Y yo digo, ¿un grupo de salir del trauma que vienen contentos al grupo? Sí, porque entre ellos hay un lugar seguro, se sienten, entre ellos se apoyan, entre ellos se escuchan, son creídos, no se sienten raros. Van der Kolk, que hizo un curso con él, este que habla del cuerpo lleva la cuenta, el psiquiatra este, decía, yo cuando llevo grupos de gente de trauma, de abuso, yo tengo poco que intervenir. Es como ayudarles a que hagan reír. Súper importante. Una de las teorías o de las hipótesis mías para meterme en este charco de la revista es dar técnicas, menos teorías. Hay libros que nos ayudarán mogollón, hay cosas de neuropsiquiatría, neuropsicología, tal. Pero no olvidemos lo fundamental, que es escuchar. Sí. Abrir un espacio en donde uno se pueda expresar, porque la dificultad mayor ha sido no poder expresarse, ¿no? Sí. Porque no había un receptor, no había un tú que escuchara, ¿no? Sí. Volver a la esencia de lo terapéutico, que es la escucha, Sí. más allá de cualquier técnica, de cualquier cosa que se pueda usar, que bienvenidas sean. Sí. Pero abrir espacios de escucha, me Y parece. te digo una cosa, Enrique, y casi más allá de creer, que esto de los psicólogos a veces sois muy psicólogos, porque yo no soy psicóloga, nos ponemos en creerles, que nos den datos para creerles, ¿no? Es como comprenderles, nos ponemos a que nos den datos para comprenderles y ayudarles. Y yo creo que primero es creerles. No hace falta comprenderles, es como creerles. Yo cuando me he sentido creída, claro, ya está. Si no me comprendes, pues hay cosas que yo no te voy a saber explicar. Pero, ¿me crees? Sí, vale. Pues entonces ya me explicaré. Yo sí que quería contar un poquito, estáis hablando de la importancia de expresarse, porque he acompañado a mi tía y a mi prima. ¿Se puede escuchar? Está bien. Bueno, pues que es un documental que ha salido hace poco que se llama La mano en el fuego, y mi tía hace 20 años fue quien quemó al violador de su hija. Y mi tía se ha sentido muy incomprendida. Mi tía vivió una pesadilla después de esa violación y nunca ha encontrado la forma de expresarse, porque era tachada de asesina y era algo que ella llevaba un peso impresionante. Nosotros, mi marido y yo, hemos podido ayudarla a encontrar una productora, todo lo que es el proceso. Yo también soy arteterapeuta y para mí es algo como muy importante, porque su voz era gritar, no puedo superar esto. He salido ya de la cárcel, he cumplido, pero es que no encuentro la paz, no encuentro la forma. Y ella nunca había hablado. Solo habían hablado los periódicos, habían hablado pues, en el pueblo, que habían negado la violación de su hija durante años, a pesar de haber ADN. Y tuvimos el otro día en la presentación, que agradezco mucho a Yolanda, que su poesía fue también bálsamo. Vimos juntos un grupo de gente, fue privado, y es algo que para mí muy importante, que puedan expresarse. Simplemente con eso, mi tía le ha cambiado la cara, la luz, los ojos. Hay algo de sanador en solo eso. No sé si quieres tú, Yolanda, que estuviste. No, totalmente. Yo traigo el libro porque la periodista que nos acompañó escribió ese libro. ¿Cómo se llama la serie La mano en el fuego? La mano en el fuego. Sí, está en Max, HBO. Y la periodista escribió Fuego, que llevó todo el acompañamiento en aquel momento, tanto del juzgado, de los juristas, de
bueno, acompañar a tu prima, a tu madre. Son las dos en primera persona que hablan. Y es la mujer, la historia de la mujer que buscó justicia en una botella de gasolina. Sí, Esto lo con un conté euro de gasolina. porque fue cuando el violador de la hija le preguntó qué tal tus hijas. Sí. Y ella ya ahí, desde esa impotencia, hizo... Sí, se acuerda, ¿verdad? Claro, entonces es este caso, ¿no? Como una cosa de darle voz, de entenderla, Sí. de comprenderla, ¿no? Y cuando ya lo puedes expresar, ya es como, ah, vale, ¿no? Sí. Qué importante, nombrabas tú, ¿no? Los invisibles, a las personas que acompañan a estas personas que sufren este dolor, Sí, que también es fundamental, ¿no? el dolor invisible de una madre que viola a una hija y la impotencia de qué hago con esto, ¿no? Es que ¿Qué tal va el foro de Zoom? Bien, aquí había un comentario. Pedagogía negra. sí. En todo contexto y especialmente hablando de abuso y trauma, qué bueno sería dejar de utilizar el adjetivo negro para referirse a todo lo que se considera negativo o malo. Llego por aquí como persona negra afrodescendiente para señalar y aprovechando que en algún momento se menciona la importancia del nombrar las cosas, añadiría en cómo las nombramos. Que hablar de pedagogía negra no me hace ningún sentido en cuanto a lo que el término se refiere. Personalmente lo veo como pedagogía patriarcal, o sea, hablamos de la pedagogía de Hitler, concretamente como pedagogía supremacista blanca. Es el eterno continuum de relacionar lo negro como lo malo y negativo. Y lo comenta Lorena. Lorena, no sé si quieres abrir tu micro, comentarlo, o vosotros si tenéis... Yo totalmente de acuerdo. Se llama así, pero bien cogido el comentario, me sumo totalmente a él y lo copio. ¿Cómo sería? Pedagogía supremacista, patriarcal, totalmente. Además lo voy a apuntar. No puedo abrir el Totalmente micro de porque acuerdo. está en el trabajo. Bueno, y la importancia de nombrar las cosas, el libro Alana también lo dice, ¿no? De muchos comentarios que tuvo que escuchar de sus padres, ¿no? Por ejemplo, prefiero tener una hija, que sea una hija prostituta que un hijo gay, ¿no? O sea, que a veces nombramos cosas como, bueno, como puede ser esto. Sí. Bueno, que esto se encuentra, hay un montón de literatura y se encuentra clasificado como pedagogía negra. Hay un montón de literatura como pedagogía negra, pero está bien hacer esta acepción como lo negro. Bueno, y como todo, Hola. este tipo de comentarios o cualquier comentario en ese sentido, que a la persona que está sufriendo en silencio te hace callarte todavía más en muchos casos, ¿no? El decir, ostras, como que me están señalando, ¿no? El miedo No, entonces, muy bien que se apunten, que se... Hola. Hola, ¿se puede hablar? La importancia de cómo nombramos, ¿no? Las cosas. Claro. Más cosas. Recuerdo a las personas que están en el Zoom que podéis abrir vuestros micros, comentar o enviarnos vuestros comentarios a través del chat, ¿vale? Hola, ¿se puede hablar? Quiere hablar, sí. Te oímos bajito. Espera un segundo. A ver. Vale. A ver, habla. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora. Alto y claro. Hola, ¿qué tal? Nada, simplemente para hacer un último comentario en cuanto a esto último que ha comentado una de las personas ponentes. Y es como, claro, o sea, te lo encuentras en muchísimos sitios como pedagogía negra porque la mayor parte de la producción de conocimiento académico está escrito por gente blanca. Entonces, bueno, pues esto pasa, ¿no? Y bueno, qué bueno sería pues intentar buscar como esas fuentes de conocimiento no hegemónicas y que sí que tienen en cuenta como estas cuestiones. Esto era. Muchas gracias. Bueno, habrá un tema que yo ni he explorado ni he tocado y somos muy reacios en este país. Pero que tiene que ver con el racismo, ¿no? Con el dolor no solo de la inmigración interna entre provincias o entre pueblos o entre tal, sino también
el dolor del racismo y la xenofobia y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, quien esté informado y quiera plasmarlo, yo abierto el blog está a todo tipo de dolores. Ahora, podría, no creo que sea una provocación, yo creo que tiene bastante sentido, pero a mí una cosa que me movía a la hora de hacer este encuentro era, será mi mentalidad gestáltica de las polaridades, ¿no? Pero es decir, le he puesto luz a todas las víctimas y hay muy poquita luz sobre los victimarios. Quiero decir, y me preguntaba, porque ya es mucho tiempo viendo esto de qué hacemos con la violencia de género, porque no termina, porque todas las medidas resultan insuficientes. ¿Qué hacemos con los violadores o las violaciones? ¿Qué carajo hacemos con los pederastas, ¿no? ¿Qué hacemos con terroristas, torturadores, dictadores? Es decir, con los victimarios, ¿no? Con tal. Entonces, hablando de pedagogía, yo decía, bueno, en realidad este proyecto tiene un poco ese sentido de poner luz social en algo que no se ve, ¿no? Victimaria es la negación del entorno. Victimaria es la negación familiar de una realidad, cuando no permite que se pueda expresar. O el secreto del que hablabas, ¿no? O el peso de ese secreto social, ¿no? Y victimario es el tabú y la represión, y victimario es la cultura que tenemos de no aceptar al diferente ni lo diferente, ¿no? Pero yo me planteo una cosa profesionalmente, así como psicólogos, me decía, se han abierto, que yo sepa, hasta donde tengo conocimiento, grupos, por ejemplo, de hombres en prisión, sentenciados por violencia de género. Grupos de terapia como para trabajar con ellos, tal. Genial, todo lo que se haga, pero ¿y de prevención? Porque tenemos un problema. Cuando se cambió la ley y a los terapeutas se nos salvó del secreto terapéutico y pasamos a la obligación de la denuncia cuando la persona representa un peligro social, es una medida, en principio a mí me parece correcta y adecuada, pero no puede quedarse ahí. Es decir, alguien debería escuchar a los pederastas. Alguien podría escuchar a la gente que se sienta en peligro, que no esté en un código psicópata, que no tiene ni la menor conciencia del dolor que provoca, claro, porque ahí el nivel de patología puede ser muy inoperante. Pero habrá gente que sufra porque sabe que está haciendo daño, ¿no? Y que debería tener algún grupo de autoayuda, de conocimiento para juntarse con iguales y que sirva de prevención. Claro, porque pero... si no, ¿qué carajo hacemos? ¿Qué hacemos? Los expatriamos, los expulsamos, los asesinamos, ¿cuál es la propuesta, no? Como abrir una ventana, por pequeña que sea, ¿no os parece que sería necesario como eso que se ha hecho con los encuentros entre terroristas y víctimas, ¿no? Y fomentar la escucha entre el que asesinó y los hijos del asesinado y tal. A mí me parece que eso tiene un desarrollo pendiente. No sé si hay algo hecho o si que conocéis algo. Sí hay, ¿sí? Pero muy poco. Yo el otro día estuve en la ponencia esta de la tela de araña con juristas, con madres protectoras, estaba una jueza de la Asociación de Juezas Feministas y hablaban precisamente a raíz de lo que están hablando, de lo que acá ha intervenido esta última persona, esta cosa de, tú hablas de prevención, pero decían, la justicia no funciona porque es patriarcal. Y decía una jurista, no, sí funciona, porque hacen que no funcione. No funciona porque es patriarcal, no funciona porque está basada en el castigo. Y hablaban los juristas que lo que hace falta es la restauración, la justicia restaurativa.
Y cuando estuvimos el otro día en la presentación de esta serie, había un psicólogo que está trabajando en cárceles y él decía que ya hay grupos donde se está trabajando con los agresores, porque muchas veces las víctimas lo que necesitan es restauración, no castigo. Y estamos en el castigo, no en la restauración o en la prevención. Entonces hay que trabajar. Yo me refería más a la prevención porque me parece que Claro. sí se está haciendo en la cárcel con las personas que ya están condenadas, ¿no? Sí. Y que además siempre tiene uno la sombra de la sospecha de que participar en esos grupos reduce las condenas, y, con lo cual nunca sabes cuál es la motivación real y personal para acceder, ¿no? Pero eso se hace a hechos consumados, ¿no? Pero, coño, me parece que habría que abrir espacios de escucha para los violentos, para... Pero es que el asunto es que los violentos no van a estos espacios de no lo escucha. conozco. Ay, que en cuanto les tocas la tecla, te quiero decir, ojalá. Yo creo que puede ser puede tener una asistencia mínima. Mínima. Pero, ¿por qué no abrir ese espacio? Por Hay un Dios. documental también que ha salido hace poco, que es del mismo director, que tiene dos, que se llama Clonar a un hombre y otro El Círculo. No sé si os suena, que están en YouTube. Y es sobre nuevas masculinidades y son grupos de hombres. Es muy accesible, El Círculo y Clonar a un hombre. Y esto también acerca un poquito a que los hombres encuentren su lugar, porque se está visto que vamos a grupos y hay un hombre, dos. En todos los grupos de terapia. Yo creo que cada vez hay más. Bueno, Yo creo que cada vez hay más. un poquito, Que cada vez hay más. Yo por lo menos... Pero bueno, yo me refería a poner escucha también, no solo en las víctimas, sino Claro. en el otro lado. No tengo mucha información, pero ya que he traído un libro de Argentina, me decían, no lo tengo documentado, que hay grupos de hijos de militares que han sido condenados y que son personas que, hostia, que tienen el dolor de venir de donde vienen, ¿no? Y de tener los padres que tienen, ¿no? Y de que eso les marca una existencia un poquito más complicada, más marginal, más tal, más cual. Entonces, a mí me parece que también abrir esa ventana sería importante, ¿no? No quedarnos solo en el dolor de las víctimas, sino... Sí, en concienciar a los agresores. Pero para eso también tendría que haber como un reconocimiento, ¿no? En ellos mismos. Yo hago daño. O corro el peligro de hacerlo. Claro, pero por lo menos esa mínima conciencia para que pueda entrar. Inevitablemente. Este tipo de violencia es que está sostenida por toda la sociedad. Entonces, incluso aunque ellos tomen conciencia del daño, yo salgo por la puerta y se me negaría que soy un buen hombre cuando con esa corrección, ¿no? Entonces es un cambio mucho más estructural, yo creo. Y la prevención, desde mi punto de vista, nace de la educación. Pero una educación no solo con ellos, sino global. Y aquí juega un papel súper importante el estigma social que hablábamos antes, ¿no? De señalar, de que qué pasa con esto, ¿no? En ese sentido. Sí, lo que pasa es que a veces delegamos en la educación, en el colegio de los niños, que es súper importante, pero a muy largo plazo, y no es ninguna garantía de éxito porque los colegios son variopintos y sus ideologías variopintas. Y el asunto es qué hacer ahora, porque la patata caliente la tenemos ya servida encima de la mesa, ¿no? No. Entonces es un poco como, claro que se necesita una cierta pedagogía cultural, social, dar a luz estos temas, poder hablar de ellos, que se conozcan, que haya una cierta normalización, pero bueno, hay que hacerlo. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que trabajar con los agresores. O sea, obviamente, con algunos no van a llegar, con otros están en las cárceles, la restauración, y ojalá tuviéramos más atención también en la agresividad y
no solo en la agresividad, sino en la agresión, que es diferente, en la violencia, que para mí es la perversión de la agresividad, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio mucho más grande, pero si partimos de a poquito, yo soy de a poquito. O sea, lo poquito que podamos cambiar ya ahora mismo, ¿no? Como ya estamos aquí personas que estamos poniendo... Yolanda, voy a hacer una defensa como Venga, la que ha defendido el Pedro. artilugio de negro, venga. que es como los agresores, ¿no? Sí, Mayoritariamente hombres heterosexuales, supremacistas, blancos, bla, bla, bla. sí, Mayoritariamente. sí, Pero es sobre la violencia. Sí. Si hay una violencia verbal, sí, hay una violencia sistémica, sí, hay una violencia que los de sistémica saben mucho más de eso, que tiene que ver también con la violencia de algunas mujeres, de provocación de tal, y que si no, dividimos el mundo en buenos y malos. sí, En tal. Entonces, ¿cómo atender a todo sin minimizar las responsabilidades de nadie? Sí. Sin minimizar las Sí, sí. responsabilidades, pero me parece que sí, pero hay unas... yo era de ese curso tuyo, ¿sabes? Pero hay estadísticas. Sí. Y entonces, ¿sabes? Y hay patriarcado, y las estadísticas son las estadísticas, y las muertes de las mujeres y los abusos, es que las estadísticas, estamos hablando del 80%, son hombres, que el otro existe. Y yo también lo miro, lo atiendo, lo denuncio, pero y las estadísticas son tan demoledoras. Y que al final hay un aprendizaje patriarcal en los hombres ahí, ¿no? Claro, de las mujeres. Y en las mujeres, ¿no? Y hay una parte en el libro aparece como esta cosa de ser un tío duro, cómo se educa a un niño en la violencia, ¿no? Mira. Como... Qué daño también, ¿no? Porque si no es o eres poco macho, o eres poco viril, o eres poco tal, o no te hacen caso. Es que es terrible también ese daño en los hombres. O sea que también ahí yo estoy totalmente de acuerdo. Luego, claro, para todos. Y luego las estadísticas. Karina Papaleo tiene un comentario. Karina, yo te animo a que abras tu micro y nos lo digas en vivo. ¿No? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, No, vale. Mira, yo tuve un paciente que él sentía deseos por su hija de 15 años y su hija tenía pues una discapacidad intelectual. Bueno, tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, en una terapia con él me ha dicho que tenía mucho deseo a su hija. Y claro, su hija estaba en una edad que, que veía a él como una figura masculina que le encantaba, que sacaba la ropa delante de él, sabiendo que esa chica tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, él me decía que deseaba mucho a su hija, que, o sea, como una confesión. Y trabajando con él en su historial, él era marroquí. Entonces, en la aldea de él, no sé qué, no sé cuánto, llevaban a los padres, o sea, a los hijos, a hacerse hombres violando a las niñas de su familia que nacían con discapacidad. Entonces, él lo tenía eso, ¿vale? Por un lado. Entonces, al escucharle a él hacer eso manifiesto, algo en él cambió. Lo ha visto el absurdo de cómo él lo vivía la sexualidad, como a través de su hija, él estaba viendo lo que él ha aprendido como sexualidad no era correcto. Vale. Entonces, yo lo he intentado abrir un grupo para la escucha de hombres así, de este colectivo, y ninguno ha aparecido. O sea, es muy, muy, muy difícil llegar a que un hombre pueda expresar eso. Lo intentamos, yo intenté con una amiga hacer un espacio en internet más, como más cerrado
imposible. Era como, ¿cómo, primero, cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo nos vamos a anunciar a eso? Entonces, ahí para mí es la dificultad, ¿no? De llegar a cómo llegar ahí. Bueno, a mí ya de entrada que seas mujer y hacer un grupo de hombres, ya ellos se van a sentir. No lo veo. O sea, Bueno, porque se pueden sentir, me parece, más juzgados todavía, aparte del juicio que tienen ellos internos. Puede ser, pero yo lo veo difícil que accedan. Yo Pues hablé con ella. sí, pero con ella, pero no en un grupo de más hombres con 2 terapeutas. Yo ahí, mujeres. Claro, pero es como llegar, aunque no sea yo, aunque yo me retiro, muy bien, pero ¿y cómo anunciar eso? Bueno, Decir, ahí estamos hablando de claro, lo cultural, y en las culturas hay muchos de estos hábitos, costumbres, ceremonias que son de por sí violentas. Entonces, primero hay que trabajar todo el trauma intracultural, de las culturas. Hay un libro de Pau Pérez, que es un psiquiatra que trabaja con refugiados y que ha trabajado todo el tema de las matanzas de Uganda, y habla de todo este trauma complejo que lo viven como una defensa. Es decir, es como, eso es un trauma que tiene esta persona porque lo ha vivido como una defensa. Y luego el claro. deseo le penaliza porque se vive como el agresor, aunque no lleve a cabo el deseo. Es que hay que trabajar desde ahí algo muchísimo más de origen cultural. Es decir, claro, digo, si tú fíjate qué ceremonia, ¿no? De salir al mundo, de ser hombre. Claro, pero yo cuando escuchaba a Claro, Enrique, pero es solo el hecho de él nombrar eso, de empezar a hablar de eso, de hacer eso consciente, de ver lo que pasaba, es que hubo alguien que le ha escuchado, y ha dicho, y además yo era psicóloga de su hija también. Entonces, el hecho de alguien que escuche, que vea que eso, su cerebro está hecho de una manera distinta, ha aprendido la sexualidad de una manera distinta. Y, Perversa. y dime. Que ha aprendido la sexualidad de una manera perversa. pero Eso. y para él, Para él, es cultural. es Claro, cultural, es claro. su forma, es su iniciación. forma aprendida, legitimada Claro. y tal, no es perversa. Si tú le llamas perverso, ya le estás juzgando. No perverso a él, sino que es una forma perversa donde él se siente culpabilizado y en cuanto él ve que eso no es una manera, él se siente escuchado. Entonces no es penalizarle a él como perverso. Pero fíjate, uno de los denominadores comunes que encuentro en la parte del dolor no expresado, sea el del daño cerebral, el de las agresiones sexuales, el de tal, es cuál es uno de los movimientos, uno de los mecanismos del ser humano en un bullying, en un no sé qué. Claro que está la represión, que está la indefensión, que están los tabús, los secretos y tal, pero también en todos nosotros hay una necesidad de adaptación y de pertenencia, que en la mayoría de los casos hace que nos traicionemos a nosotros mismos, en todos los niveles. Que alguien tenga que ocultar sus limitaciones y sus déficits para darle una cara diferente, que no pueda expresar quién soy, cómo soy y tal, porque también necesito pertenecer a mi grupo familiar, a mi grupo social, y adaptarme al medio que me toca. Entonces a este hombre, por ejemplo, no le queda otra, es así y se tiene que adaptar. Igual le pareció mal o no sabemos. O igual le parece mal ahora, o ahora lo puede ver con otros ojos. Pero en su momento, en esa adaptación de grupo, en esa adaptación cultural, estás obligado, como lo que cuentan de la inmigración en el Tríptico del Silencio. Vivo en Euskadi, tengo que aprender euskera, o vivo en Madrid y tengo que dejar mi acento andaluz y de renunciar a tal, porque si quiero estar en el medio y no recibir mensajes raros y no sé qué, me tengo que adaptar para poder pertenecer. Entonces, ese es un movimiento natural que deberíamos entender
para poderlo desmontar, porque es una necesidad legítima que requiere ser desvanecida, ¿no? Como, eso es lo que hacemos en terapia en cualquier caso, como Es cuestión de desarmar, supervivencia, ¿no? Sí, es cuestión de supervivencia, pero estamos hablando, en este caso, yo te digo, yo me fui a Papúa Nueva Guinea y ahí no existe la palabra incesto ni abuso. Están en chozas y se acuestan con la que está en la choza, puede ser su hija, tal, yo creo que con las más mayores no, porque saben que es su madre, pero excepto con ellas. Entonces ahí no está el tabú y no hay una cosa de diferencia y no es violenta. Pero es que estaba hablando, esta mujer estaba hablando de que era que era síndrome de Down, por lo cual es una persona que ya no tiene una capacidad ni siquiera, o sea que es una persona que no tiene tampoco psíquicamente, ni siquiera se puede defender, porque yo que he sido una niña abusada, una de mis culpas es que no me pude defender y yo también estaba en adaptarme a la sociedad. Entonces, ¿qué estamos planteando? Una sociedad patriarcal que legitima determinadas ceremonias, actuaciones abusivas. Y esto es lo que tenemos que cuestionar. Entonces, sí que hay que ponerle su nombre. Eso es una sexualidad perversa. Es que hay que ponerle el nombre, porque si no, él no se entera de que eso es perverso. fíjate si se ha enterado. Bueno, qué bien, menos mal, este se ha enterado. De forma natural. Porque Sí, yo sí, creo que esto menos mal. hay algo, yo tengo fe en el ser humano en que hay algo que cuando uno se da cuenta, dices, hostia, ¿no? Ay, yo no tengo tanta fe y tengo un poquito, ¿eh? Yo mira que quiero tenerla, ¿eh, Enrique? Yo perdonadme que os Pero digo, piensa- pero ibas a contar algo. Pero pienso también para ellos lo difícil que es el desplazarse, Sí. el perder su cultura, con todo lo que eso implica, y quedarse en este intermedio en el que no son ni de un lado ni de otro. Para ellos es difícil poner en duda cualquier cosa de estas que vengan de su cultura tradicional. Pero yo haría la reflexión, porque escuchando las tres partes, yo lo que me llegaba es, vale, yo soy una persona que pienso que tengo deseo en abusar de mi hija. ¿A qué grupo de pertenencia con más gente que piensa como yo? ¿A qué grupo estoy perteneciendo? ¿No? ¿Cuánto juicio hay en mí? ¿Y cuánto juicio hay en la sociedad? Pues cómo estamos nombrando las cosas, ¿no? Obviamente esa es una conducta que para nada se tiene que consentir, que no tiene que llegar a ningún lado. Pero cómo nombramos las cosas ya estamos poniéndoles en juicio. O sea, o sea, tú imagínate cómo sería que haya un grupo que todos los que están ahí tengan deseo a abusar a sus hijas, ¿no? Todo el juicio ¿me estoy explicando? Sí. Todo el juicio que le ponemos y a la hora de nombrarlo, como decía, ¿no? Lo que decía Enrique, este hombre solo por el simple hecho de nombrarlo y de poderlo trabajar ya tuvo que pasarlo, no le hizo falta ponerle el nombre de esto, porque ya él no lo contaba porque lo sentía por dentro, ¿no? Ese juicio está, pero si tenemos, por eso era un cambio más estructural, si no cambiamos también la forma en la que lo miramos, en la que lo nombramos, lo estamos también, yo creo que... Yo en cuanto a él no le veo perverso y no veo perverso el deseo. Yo estoy cuestionando esa vivencia para él que tuvo en la infancia cuando en su cultura se abusaba de las niñas pequeñas como una manera de, algo así ha dicho, ¿no? Esa actitud, esa ceremonia, esa manera, a mí me parece perversa. Este hombre tiene la conciencia de cuestionarse incluso el deseo. Entonces, este hombre es saludable. Te quiero decir, yo a él no le pongo un juicio, ni pongo un juicio al deseo. O sea, yo entiendo que haya una erotización cuando ves a una niña, o ves a un niño. Yo qué sé, yo que eso lo entiendo, el deseo es libre. Otra cosa es si te saltas los límites. Pero no es perverso esto y lo de la Guinea Ecuatorial, eso sería también. Es que ellos no tienen ni siquiera ni está el tabú, ni está ni siquiera la palabra incesto. Yo me quedé flipando. Entonces yo no le pongo un juicio porque es su hábitat. No hay violencia, es su hábitat. Tomás, podemos compartir y no estar de acuerdo, ¿no? Claro. Exactamente. Esta sería parte de la riqueza. Esa es. No, yo vendo muy bien las motos, pero no quiero que me las compréis todas. Claro, yo creo que lo de Guinea tiene dos ventajas. No hay secreto, Eso es. que el secreto es terrorífico, no hay silencio porque se conocen tal. Pero, en mi opinión, en mi humilde opinión, es un abuso.
siempre y cuando un adulto tome la iniciativa de tener relaciones sexuales con una niña o con un niño o tal, para mi gusto es un abuso. Es mi humilde opinión, ¿eh? No con niños. Por más No cultural. con niñas. Ah, Claro, son a partir de unas edades. Entonces, se acuestan con unas edades, no con niñas. No, ahí yo ya lo hubiera cuestionado un poquito más. ya. ¿Sabes? O sea, a mí me cuesta no No, cuestionar. no, pero hay estudios antropológicos Claro, en que sí, la pero iniciación al sexo sí, es con sí, tal y sí. cual. Pero para mi gusto sigue siendo un abuso. Sí, para mí, el mío también. Ahora, decías que tenemos que seguir terminando, ¿no? 10 minutos tenemos. Aurora, decías una cosa que también me llamó la atención, era la pérdida de referentes, ¿no? Que no sé cómo enlazarlo con esto, si lo traigo por los pelos, pero por el ejemplo de este hombre o por tal, como cuando uno va construyendo una identidad por los referentes culturales, por los referentes tal, y cuando de repente pierdes esas referencias y te quedas, pero no sé cómo fue para ti, Aurora. Pues yo con lo que os estaba escuchando estaba pensando qué difícil conectar con cualquiera de las dos identidades. En este caso con la de agresor, pero también con la de dañado. Y en mi caso también era muy difícil conectar con la identidad de dañado. De hecho, me llegué a plantear utilizar un seudónimo para el libro. O sea que tanto proceso de aceptación era Ragulinche, ¿vale? En ese momento. Porque de repente era como, ¡pum!, salir a la luz, ¿no? En mi caso, en vez de salir del armario, yo le llamo salir del escáner, ¿eh? Con la resonancia magnética y las pruebas de neuroimagen que de repente muestran el daño, ¿no? Después de que nadie hubiera creído en él. Entonces, lo de los referentes es durísimo porque de repente no sabes quién eres, pierdes tus referentes, ¿vale? Sigues teniendo, pero en lo profesional te tienes que reconstruir, pues en mi caso como mujer, como pareja, como madre, como profesional. Mi profesión además que era muy identitaria, como amiga, de muchas maneras, ¿no? Y de repente lo de los grupos, que conectamos con lo de los grupos de antes, es la manera de encontrar nuevos referentes que son fundamentales, ¿no? Al principio llegas a un grupo y dices, ¿qué hago yo con estos aquí? Que no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Cuando entras por las puertas del centro de rehabilitación y dices, ¿qué hago yo aquí? Porque tú mismo también te ves invisible. Entonces es como a dónde me han mandado y luego no puedes salir de ahí, porque es un sitio, igual que los grupos, donde tú no tienes que dar explicaciones de todo lo que te pasa a los demás o que sabes que aunque el otro tenga otras secuelas, va a creer en ti, ¿no? Yo creo que lo de creer en uno es lo más importante, ¿no? Porque es que es tan importante. El impacto viene de cómo uno se trata. Entonces, si tú crees en ti, que ha sido como todo el proceso, ¿no? Por todas las fases que he ido pasando de creer en mí, pues hace como que te puedas tratar mejor, y el tratarte mejor hace que los otros te traten mejor. Pero es un proceso largo donde si encuentras tus referentes y esos grupos de apoyo y que te ayudan a reconstruir la identidad es fundamental, ¿no? Es algo común, ¿no? A todas las experiencias de hoy, porque en el libro yo veía a un niño que no sabía dónde buscarse. No encontraba amigos, no encontraba adultos, no encontraba referentes en los que poder identificarse, ¿no? Y a un nivel más microscópico, que estos son ejemplos de lupa, ¿no? Que nos ponen una lupa sobre la casuística muy importante. Pero es el fenómeno de cualquier grupo de terapia en los que hemos participado o dirigido. Uno siempre tiene algo interno que se siente un bicho, un perro verde, un bicho raro, hasta que el grupo se empieza a abrir y cada uno empieza a contar sus miserias, sus hallazgos, sus recursos y tal.
Coño, hay más perros verdes en el mundo, ¿no? Soy el único No soy el único perro verde, ¿no? No soy el único neurótico de mierda que... Y eso es lo que te hace creer, además. Y eso es lo- Y cómo crear con el otro. Mm. Que también me viene como la imagen neuronal de lo que es la reconstrucción de, ¿no? A lo pequeño, se ha sido a lo pequeño. Y hay nuevas conexiones sinápticas que se van haciendo y se van creando, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Y la diversidad y todo lo que nos une, esto me gustó mucho de la tela de araña, ¿no? Como ver también un poco el reunir a personas de distintos ámbitos que hacen que todo encaje en algo, que es la sociedad, no tanto el individuo, ¿no? Me he quedado con esto también, que en todo hay salida, ¿no? Lo que habéis hablado incluso tú, ¿no? Sí, sí. Que decías, es que no encuentro salida. Y has nombrado la esperanza, ¿no? Como la esperanza en la salida. Para mí eso es también un grupo terapéutico. Para mí fue fundamental empezar en un grupo terapéutico que está. Y además la creación del armario como metáfora, que es un hallazgo LGTBI, claramente, pero está la salida del escáner y de tantos armarios que todos tenemos, ¿eh? Porque habéis hecho mención a todo esto, pero ahora se ha puesto un poco en boga en visibilizar y legitimar la enfermedad. El cáncer, la cantidad de famosos que están saliendo a decir tengo cáncer, tengo esto, tengo lo otro, tengo tal, tengo cual, porque la enfermedad mental. y la enfermedad mental. Voy a terapia. Eso sí. Voy a terapia, ¿no? Porque hasta ahora la enfermedad ha sido un tabú y un secreto y una lacra. Era algo que no se podía expresar, ¿no? Decir tengo cáncer y tengo enfermedad mental ya es de locos. Reconocer que necesitas ayuda ya. Y Nos quedan 4 minutitos. Un mensaje ya hablábamos de esperanza, hablar de esperanza, un mensaje de esperanza para las personas que están sufriendo ese dolor invisible, que diríais así cortito. Yo que se sale. Se sabe. O sea que si tenemos la capacidad de soportar y sostener tanto dolor, ¿cómo no vamos a tener la capacidad de estar vivos, ¿no? Como de estar en la vida? Si hemos arrastrado un daño enorme, si esa energía se suelta, es que tenemos mucha fuerza para estar en la vida. Yo menos mal que he atravesado lo que he atravesado. Ahora tengo 58 años y estoy con ganas de vivir. con mis heridas traumáticas, pero yo ya no me siento una persona traumatizada, soy una persona que tuvo trauma y que ahora tengo heridas de trauma, pero en la vida, ¿no? También había Aurora, ¿no? Como esta cosa de a favor, ¿no? Acompañar a otros, ponernos al servicio, da salida, da esperanza. Yo siempre digo que el daño cerebral invisible es mucho menos invisible cuando te reconcilias con él. Y eso lleva un proceso. Y a veces es un camino largo y lleno de curvas y lleva su tiempo y su ritmo, pero ahí está, ¿no? Se puede llegar a aprender a convivir con ello y encontrar un sentido de vida que incluso te ayude a acompañar a otros que están pasando por lo mismo. Pues para mí el mensaje sería, es el dolor hace parte de la vida y no me gustaría integrar en mi persona y en mi trabajo, no separar, hay momentos de gran sufrimiento y gran dolor y momentos de placer y de alegría. A mí me parece que ojalá encuentre la alegría en el dolor también, porque es la alegría de estar vivo y el dolor es parte de la vida y vivimos en una sociedad, como define el filósofo coreano, paliativa, continuamente poniéndonos medicación para que no nos duela. Coño, en la vida el dolor, pues... Luego los grandes, que son grandes maestros. El dolor es un gran maestro. Yo sí, si me permitís, leo un poema. Secuelas. ¿Cómo no te vamos a permitir? No, te podrías tú decir que no y yo cogería y te haría caso. Yo a veces te hago caso. ¿Verdad? Secuelas. Porque tú hablabas de las secuelas, ¿no? Como es esto, ¿no? Como de aprender del dolor. Secuelas.
Niego lo que me atormenta, olvido lo que amenaza, invento lo que acomoda, reparo sin ser curada. Distorsiones aprendidas, imágenes torturadas, inconfesables secretos, olvido como coraza. Imposible olvidar lo que atenaza. Reconduzcamos mejor la mirada. Improvisemos encuentros de mar salada. Agua, limpia impurezas. Salitre, arrastra lo que arrasa. Despeguémonos de los mandatos que facilitan al que acobarda. Sal, ímpetu coartado. Prohibición, no admitas trampas. No controles el impulso cuando es grande la amenaza. Verdad, grita. Mentira, calla. Maldice a quien quebranta. Denuncia, que siempre salva. Bueno, Pues, pues la mejor forma de acabar el encuentro. Muchísimas gracias a todos, ha estado súper interesante. Gracias a los que estáis aquí en la sala, gracias a los que estáis en Zoom por vuestra participación y escucha. Y nada, este es el último encuentro antes del verano. Nos vemos en septiembre, ¿no? Nos vemos en septiembre y seguiremos programando. Ojalá que en alguno de ellos incorporemos Ida y otros muchos flecos que tenemos sueltos por ahí. Pero ya nos anunciaremos. Pues hay mucha tela que cortar. Lo bueno es hacer esperar. Así que feliz verano a todos y nos vemos. Saludos. Buen verano. buen verano. Chao, chao. No, un montón, ¿eh? No, menos mal. Si sacaras un vídeo. Hemos hecho